Buenas tardes, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a hablar sobre el tema de los superconductores. Mi nombre es Edgar Romero Espinosa y les voy a hablar sobre los antecedentes y lo de los gases licuados. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Cuando escuchamos nosotros o leemos sobre altas o bajas temperaturas, nosotros nos enfocamos sobre lo que es usual para uno. Pero las personas con un cerebro más desarrollado o con una visión extra, esto no se queda aquí, empiezan a investigar, a indagar sobre lo que son las temperaturas extremas. Y esto de las temperaturas extremas está estrechamente vinculada con la evolución de los conceptos de calor y temperatura. Nosotros decimos que la temperatura se mide el grado de agitación de los átomos. Por ende, entre más agitados están estos, mayor será la temperatura y viceversa. Conforme se calme la agitación de estos mismos, disminuirá la temperatura hasta poder llegar a un punto de inmovilidad casi nulo. A esto se le conoce como el cero absoluto. Las temperaturas absolutas están basadas en experimentos sobre las propiedades de los gases. En 1661, Robert Boyle dijo que el producto de la presión por el volumen de una cantidad de aire a una temperatura constante era constante en un intervalo, pero solo moderado en un amplio de presiones. Pero después, a base de muchos experimentos más avanzados, demostraron que esta ley solo era una aproximación a cierto, no muy avanzada, excepto en el límite de bajas presiones donde es exacta para todos los gases. En 1688, el físico Guillaume Aumont propuso un método para medir el cambio de temperatura del aire en términos de un cambio proporcional de la presión del gas en condiciones de masa y volumen constante. Aumont definió la temperatura del cero absoluto como aquella que la presión del gas tiende a cero. De acuerdo con estas leyes, el enfriamiento continuo de un gas lo llevaría a contraerse de tal manera que una vez alcanzados los menos 273.15 grados centígrados, este ocuparía un volumen nulo. A esta temperatura se le llamó el cero absoluto. Y este concepto de volumen nulo se refiere a que no existe espacio libre entre las moléculas del gas. Después la escala absoluta de temperatura se bautizó Kelvin en honor al señor William Thomson. Era un físico irlandés que precisó los resultados con respecto al cero absoluto al proponer una escala termodinámica. Este mismo demostró que las moléculas de todas las sustancias, ya sea sólida, líquida o gaseosa, pierden energía a un ritmo constante al descender de la temperatura. Nosotros sabemos que las sustancias están formadas por elementos que pueden cambiar de estado de agregación por diferentes medios. Estos diferentes medios pueden ser la condensación, la solidificación, la licuefacción, la sublimación o el derretimiento. A continuación les hablaré un poco de la historia de la licuefacción de los gases. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, la investigación más importante en el campo de la fisicoquímica giraba en torno a las siguientes cuestiones. ¿Será verdad, como supusieron Turgot y Lavoisier, que toda sustancia pura, al igual que el agua, puede existir en forma sólida, líquida o gaseosa, dependiendo de la cantidad de calor que se le añada o sustraiga? Aún se mantenía la idea de que una sustancia elemental estaría definida no solo de sus propiedades químicas, sino también por sus propiedades físicas. Así, el elemento oxígeno, ¿era necesariamente gaseoso? ¿Existen los gases permanentes? Desde que Faraday era joven se sabía que ya se podían licuar los siguientes gases: el NH3, ya fuera por compresión o por enfriamiento. Desde 1799, el SO2 por enfriamiento y el C12 por compresión. Desde 1800, Denis Papin había demostrado que el agua en un recipiente cerrado permanecía líquida aunque su temperatura hubiera rebasado su punto de ebullición normal, los 100 grados centígrados. A continuación, un pequeño esquema. Fue hasta 1823 que empezaron las licuefacciones empezadas por Michael Faraday. En él se interesó en la posibilidad de licuefacción de los gases, asunto que estaba lejos de ser claro. Este emprendió una serie de experimentos que constituyen el primer intento sistemático de investigar esta cuestión. Faraday licuó todos estos gases: el CO2,
el SO2, el N2O, C2H4, NO, NH3, HC1, C12, H2S y HCN. Pero este mismo no pudo licuar ni el H2, ni el O2, ni el N2, ni el CO, los cuales resistieron todos sus intentos. En 1845 volvió a repetir estos mismos experimentos y llegó a la conclusión de que a la temperatura de Kygnard de la Tour, a un poco más alta, no es probable que ningún aumento de presión, excepto quizá uno extraordinariamente grande, y este convirtiera el gas a líquido. También consideró la posibilidad de que los gases que no pueda licuar, estos fueran permanentes. Después pasaron 24 años antes de que Thomas Andrews publicara sus investigaciones sobre la licuefacción y solidificación del O2. Andrews mostró que si el gas se mantenía a una temperatura constante arriba de su temperatura crítica, era imposible licuarlo por la sola acción de la compresión. Y si se mantenía por debajo, el gas se licuaría por la sola acción de presión suficiente. La realización de muchos experimentos con distintas sustancias puso de manifiesto los siguientes hechos sorprendentes. A continuación, una pequeña imagen de un baño térmico. Otro avance se dio hasta 1870 a cargo del francés Louis-Paul Cailletet. Él licúa el acetileno. Este utilizó presiones hasta de 60 atmósferas. En 1880, un científico polaco y un colega suyo iniciaron en Cracovia, después de hacerle modificaciones al equipo de Cailletet, consiguieron unas gotas de oxígeno líquido. Y hasta 1883 lograron producir el suficiente oxígeno líquido como para conservarlo. 2 semanas después lograron licuar nitrógeno. Con esto, Cracovia se posicionó como el líder de las bajas temperaturas del mundo. Después sigue el turno del escocés James Dewar. En 1878 adquirió un aparato de Caillet y en 1898, obtuvo 20 centímetros cúbicos de hidrógeno líquido. Al medir la temperatura con que se licuó, se dio cuenta de que solo estaba arriba 20 grados Kelvin del cero absoluto. Al año siguiente logró solidificar este mismo hidrógeno y solo estaba 14 grados Kelvin arriba del cero absoluto. Y el último viene en 1881. Ounce logra un lugar en Leiden e inicia la construcción de su laboratorio de bajas temperaturas. Este mismo licuó el último gas permanente, que es el helio. El 10 de junio de 1908 inició el experimento y el helio licuado empezó a fluir y la temperatura cayó y se estacionó solamente a 4.2 Kelvin por encima del cero absoluto. Ahora unas preguntas. ¿Cuáles fueron los últimos gases que se licuaron y en qué año sucedió? Los 4 últimos gases fueron el óxido de carbono y este se licuó en el año de 1877. El siguiente es el nitrógeno en 1877 por Caillet y Pictet. Después sigue el hidrógeno, este fue el 10 de mayo de 1898 por James Dewar, y el helio hasta el 9 de junio de 1908 por Kamerlingh Onnes. ¿Cuáles fueron sus temperaturas de licuefacción en grados centígrados? El óxido de carbono fue de menos 190 grados centígrados, el nitrógeno de menos 196 grados centígrados, el hidrógeno menos 152.76 grados centígrados y el helio menos 271.33 grados centígrados. ¿Por qué fue difícil licuar el último gas? Este último gas fue difícil de licuar porque primero no era muy común entre los gases de la Tierra, hasta que tuvieron la oportunidad de encapsularlo para así poder experimentar con él. Después se hace más difícil porque se ocupaba una temperatura muy baja y otros recipientes o elementos para poder licuar este gas. ¿Quién lo hizo y qué requirió para hacerlo? Este gas lo licuó Onnes. En 1881 Onnes logra un lugar en Leiden y para 1890 perfeccionó su proceso de cascada y para 1906 logra licuar el hidrógeno 8 años después de Dewar. El 10 de junio de 1908 inició el experimento
y el helio licuado empezó a fluir y la temperatura cayó y se estacionó a 4.2 Kelvin. ¿Qué países poseían este gas licuado? Solamente 3: Países Bajos, Estados Unidos y Polonia. Hola, mi nombre es Kevin González Vázquez. Les hablaré sobre el tema de superconductividad. Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen algunos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdidas de energía. La superconductividad fue descubierto por el físico neerlandés Heiking Carney Ons el 8 de abril de 1911 en Leiden. En 1913 se descubre que un campo magnético suficientemente grande también puede destruir el estado del superconductor, descubriéndose 3 años después de la existencia de una corriente eléctrica crítica. La superconductividad se descubrió en un momento en el que no existía conocimiento necesario de la física para poder entenderla. En 1950, Feynman declara que la superconductividad es un problema teórico más que importante de la época. Lo había intentado de resolver sin éxito Einstein, Bohr y Heisenberg. Feynman durante años investigó, intentó hasta que sacó la teoría pre-BCC. Se desarrolló toda la maquinaria de la física cuántica y la transformación de la fase. El sistema que se utilizó para descubrir la superconductividad fue el Lane-Hanson. Es decir que el gas, para explicarle un poquito de este esquema, es que el gas entra al sistema a través de un compresor, donde se aplica el trabajo y el calor en el gas. Tras el compresor está trabajando, el gas se encuentra comprimiéndose a temperatura ambiente. A continuación, el gas pasa por el intercambiador de calor, donde se enfría. Y justo después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente. En esta expansión de gas se enfría aún más de lo debido por el efecto Joule-Thomson, y eso pasa por una cámara de licuación. En esta cámara, parte del gas entra en estado líquido saturado y se extrae. Este sistema está compuesto por un compresor, un cambiador de calor y una válvula de expansión y un depósito para dejar el líquido ya licuado. Es decir, si nosotros metemos Bueno, ahora les daré un poco de las diferencias que hay entre un conductor y un superconductor. Un conductor es aquel material que ofrece poca resistencia al paso de corriente eléctrica. Por lo tanto, se denomina que es un buen conductor, tales como la plata, aluminio y el cobre. Un superconductor es aquel material que conduce la corriente eléctrica. Es mejor que un conductor, ya que no opone resistencia. Por ejemplo, un conductor consume cierta cantidad de energía a la larga distancia o al paso del tiempo. Este material no consume corriente alguna. El problema de estos materiales es que tienen que tener una baja temperatura. Es decir, como el mercurio es un superconductor, tiene que estar a una temperatura de 4.1 Kelvin, que eso convertidos a grados Celsius son menos 269.05 grados Celsius, que es una temperatura extremadamente baja. A esa temperatura atrae esas características que tiene un superconductor. Transmite más corriente y no pierde energía. Muchas gracias, eso fue todo por mi parte. Mi nombre es Daniela Zárate y bueno, para entender la superconductividad primero debemos recordar lo que es un conductor.
Un conductor es un material por el cual pasa la corriente eléctrica. El efecto Joule nos explica que el conductor se resiste a este paso de corriente y gasta energía en forma de calor, por lo que necesita de una fuente de energía. La superconductividad es un estado al que llegan algunos materiales cuando estos se enfrían a una temperatura crítica de 77 grados Kelvin, a los menos 196.15 grados Celsius, por lo que cambian sus propiedades eléctricas y magnéticas. Su propiedad eléctrica primordial es que tiene una resistividad nula, por lo que es un conductor perfecto. Y la conducción de electrones se realiza sin pérdidas, por lo que no necesita de una fuente de energía. Aquí podemos observar una pila por la que pasa la corriente. Bajamos la temperatura y no necesitaremos la pila nunca más. Una segunda propiedad de los materiales superconductores es que estos son capaces de expulsar los campos magnéticos. El efecto Meissner fue descubierto por Walter Meissner y Robert Hochschild en 1933. Él observó que los campos magnéticos se anulan completamente en el interior del material superconductor y a su vez las líneas del campo magnético se expulsan, por lo que se vuelve un diamagnético perfecto. El descubrimiento de esto ayudó a comprender que la superconductividad es una transacción de fase a un estado completamente diferente. La expulsión de los campos magnéticos facilitan la formación de efectos curiosos. Aquí tenemos el superconductor y encima el imán. Bajamos la temperatura y este expulsa las líneas del campo magnético, provocando lo que se conoce como levitación magnética. Hay dos tipos de superconductores según se comportan en presencia de un campo magnético. Los tipo 1 expulsan el campo magnético, lo que mencionábamos del efecto Meissner. La expulsión del campo magnético se debe a que se forman corrientes superficiales que forman un campo magnético igual y opuesto al campo externo. Si el campo magnético es suficientemente fuerte o la temperatura es alta, se destruye la superconductividad y la levitación no sucede. Tipo 2 también presentan el efecto Meissner, con campos magnéticos más pequeños, y cuando el campo magnético supera determinada magnitud, permite que el campo penetre parcialmente, formando vórtices, por lo que el material superconductor atrapa una parte del campo magnético. Para que pueda penetrar el campo magnético y los vórtices, se destruye la superconductividad. Los vórtices pueden anclarse en un superconductor debido a los efectos en la red de átomos. Cuando esto ocurre, el imán que está levitando encima del superconductor también está anclado y cuesta mucho separarlo. El fenómeno del anclaje de vórtices permite que podamos construir un tren superconductor que levite sobre una vía magnética. Dentro del tren se coloca material superconductor y cuando este se enfría a una temperatura crítica de menos 166 grados Celsius, el efecto Meissner aparece. Si la temperatura desciende a menos 166 grados Celsius, las líneas del campo no atraviesan el material superconductor, produciéndose un apantallamiento. Tres imanes forman las líneas del campo magnético. Si en su seno colocamos el material superconductor, este hace que las líneas se deformen formando un tren magnético para desplazarse en su interior flotando. El material superconductor queda atrapado dentro del túnel, por lo que no es posible que salga de las curvas, que no se descarrille el tren. El único en poseer un tren en funcionamiento es Japón, con el llamado tren Maglev, que alcanza una velocidad de 550 km por hora. Jessie, cállate.
Y por último, la clasificación de los superconductores por material. Iniciamos con los elementos puros, los superconductores que poseen un único campo magnético crítico. Después seguimos con las aleaciones, como pueden ser el niobio-titanio, el oro indio, o por ejemplo el UrHge, que es una aleación de uranio, germanio y radio. Seguimos con los orgánicos, que son estructuras de carbono, especialmente los nanotubos o fullerenos. Seguimos con cerámicas. Destaca el grupo YCBO, que incluye óxidos de itrio, cobre y bario. Y el hidruro de magnesio, el superconductor convencional de temperatura crítica más alta. Gracias. Hola, mi nombre es Carolina Mendieta. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la teoría PCS, en qué la componen, en qué consiste, pero para poder empezar a adentrarnos en esta teoría, tenemos también que saber cuál es la clasificación que se basa dentro de la misma. En primer lugar, esta clasificación se da por los superconductores dentro de los que son de baja temperatura. Explícase que son aquellos los cuales su temperatura están por debajo de los 77 grados Kelvin, a lo que equivale a estar por debajo de los menos 196.1 grados Celsius. Y los de alta temperatura son aquellos que están por encima de los 77 grados Kelvin. Este parámetro que se toma o temperatura que se toma para poder tener en cuenta los 77 grados Kelvin es la temperatura de ebullición del nitrógeno. Dentro de esta teoría existen estas dos clasificaciones, porque en los que son materiales superconductores están los metales o bien metaloides, que ya tienen conductividad a temperatura ambiente, como por ejemplo el berilio, aluminio y mercurio, por mencionar algunos. La temperatura de estos suelen ser bastante bajas. En una tabla podemos presentarles los que están señalados en color azul, son aquellos que se dicen como que son superconductores. Teniendo en cuenta estas dos clasificaciones, hablaremos de la teoría BCS. Esta fue resucitada por tres científicos llamados John Bardi, Leon Cooper y John Schrieffer. La teoría fue nombrada así ya que pues cada inicia del apellido de los tres científicos, B de Barden, C de Cooper y S de Schrieffer. La desarrollaron en el año de 1957 y aquí se explica el comportamiento de los materiales superconductores a temperaturas próximas al cero absoluto, quiere decir próximas a los que son los menos 273.15 grados Celsius. Cuando estos materiales se encuentran a esta temperatura, sin que varíe, los electrones se unirán en parejas, formando así los pares de Cooper, los cuales se encargan de transportar carga eléctrica a través de la red molecular, sin presentar resistencia alguna, o incluso sin presentar más bien resistencia eléctrica. Tenemos en cuenta que un par de Cooper es un par de electrones que están ligados, ya que en el estado de superconductores ambas partículas se comportan como si se atrajeran, aunque tienen carga de igual signo, ya que interaccionan con la red cristalina que forma los iones positivos de metal o metaloide. El electrón que se mueve por esta red atrae los núcleos iónicos positivos, de manera que por donde circule el electrón tendrá una densidad ligeramente mayor a la normal, y así una mayor densidad de carga positiva. Así que otro electrón que está pasando por esta zona notará esa, digamos que activación en cuestión a la carga positiva, y automáticamente se verá atraído por ella. Así es que en un sistema de dos electrones con cantidad de movimiento y espías iguales y opuestos, formarán un estado ligado por intercambio de fonón, que se llama par de Cooper. Los electrones formando pares de Cooper en un superconductor se pueden mover como un todo, es decir, si se le genera una corriente, los pares se formarán de tal manera que el vector de onda no sea, o más bien que sea del mismo lado, para todos. Este hecho explica la resistividad cero del superconductor, dado que una corriente eléctrica del superconductor implica este movimiento, se realiza incluso sin fricción ni rozamiento. Este es el principal postulado de la teoría, pero también existen otros dos. Uno de ellos, el segundo, es la interacción que tiene electrón, fonón y electrón. Esta es el resultado de la interacción atractiva entre los electrones y la red, dado que existe un mecanismo por el cual los electrones de un superconductor pueden rebajar su energía.
El tercero se refiere a una longitud de coherencia, que es la distancia máxima a la cual los pares de electrones están relacionados para producir par de Cooper. Y superconductividad se llama longitud de coherencia intrínseca. Los pares de electrones suelen tener espacios separados, incluso pueden constar de muchos de miles de espacios atómicos, ya que es una interacción de largo alcance. Una de las desventajas o de las limitaciones que podemos ver en esta teoría es que como tal no logra explicar todos los superconductores, como por ejemplo las aleaciones, los cerámicos o los fullerenos. Y también no puede predecir qué materiales podrán llegar a ser o lograr ser superconductores. Hola, hola, excelente tarde. Pues mira, mi nombre es Héctor Villagómez y ahorita te voy a seguir platicando acerca de los superconductores y sus aplicaciones. Pues bueno, básicamente los superconductores pues nos están ayudando mucho a la disminución de las pérdidas mecánicas en la producción de energías alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que ayudan muy importantemente a disminuir el peso y el tamaño de los motores convencionales o que conocemos, al igual que ayuda muchísimo a reducir el sobreexplotamiento de las tierras donde se sacan los materiales básicamente de los principales imanes convencionales o tradicionales, si lo quieres ver de esta forma, al igual que se pueden también fabricar los detectores ultrasensibles de campos magnéticos utilizando el efecto Josephson. Y bueno, pues te voy a platicar, por ejemplo, acerca de las aplicaciones en la industria. Esto se ha tornado muy importante porque los superconductores básicamente están siendo una gran utilidad y están volteándose a ver mucho para allá. ¿Por qué? Pues porque están ayudando a ver que son costos menores, están ayudando muchísimo a que el gasto y el uso es muchísimo menos a los que normalmente se utilizan. En el aspecto de la electrónica, los cables superconductores ayudan muchísimo el ahorro de la energía, pero sobre todo que no producen calor, y además de eso pues también admiten mayor potencia que un cable convencional o tradicional de esta forma. También lo que ayuda es que sus campos magnéticos en sus proximidades no producen un efecto calórico o térmico, si lo quieres ver así. Esto va a permitir que se puedan introducir dentro de la Tierra y dar una mayor eficacia, ¿no? Un mejor trabajo. Además de que eso también ayudan a que son limitadores de la corriente. ¿A qué me refiero? Que en dado caso en que hubiera un pique de energía, como de repente sucede con una sobrecarga, no permite que suceda. Esto ahorraría muchísimo dinero para evitar esas pérdidas que suceden cuando pasan esos incidentes. Y bueno, rapidísimo te voy a platicar acerca del efecto Josephson, ya que es algo importante en este aspecto. Bueno, pues mira, se denomina hacia el paso de las partículas cargadas en forma de corriente eléctrica, básicamente ocasionada por un efecto de un túnel entre dos superconductores separados. Entonces, estos a su vez están separados por una capa de un medio aislante o un metal no superconductor de unos pocos nanómetros. Y bueno, te voy a platicar acerca de algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en la metrología se utiliza básicamente para producir galvanómetro de alta precisión, un comparador de tensión, etcétera, ¿no? También otros aspectos, por ejemplo, está el de detectar ondas submilimétricas y el mezclador básicamente. La ventaja también de bajo nivel de ruido, entre otras aplicaciones más. Algo interesante de esto es que sus aplicaciones del efecto Josephson se basan en los sistemas donde la energía eléctrica juega un papel clave en su funcionamiento. ¿Y por qué te quería mencionar esto? Porque en la medicina también es importante. Imagínate, los superconductores pueden utilizarse para medir campos magnéticos. Esto se ha logrado por medio de unos dispositivos llamados SCID, que significa Superconducting Quantum Interference Device. Básicamente esto está ayudando porque ayuda a que los campos magnéticos del cerebro se puedan utilizar para que se puedan utilizar más para ver las imágenes dentro del cuerpo y detectar algunas enfermedades. Y bueno, como te mencionaba, los skits están ayudando muchísimo a que esas imágenes se vean de una mejor forma, digo, para que ayuden en esa parte. Y creo que también están ayudando a que, están ayudando en los aspectos, en ayuda de las de las articulaciones, también de las arterias, incluso para poder extirpar algunos tumores, entrar en algunas otras enfermedades o consecuencias internas. Y pues bueno, vamos a dejar a un lado fuera la parte del transporte. Esto, fíjate que algo interesante aquí es que todavía no hay algo construido o concreto, pero sí se está volteando a ver para buscar alternativas, lo que te mencionaba hace ratito.
la parte de tener otras formas en que los motores sean más pequeños, sean más ligeros, pero con una mayor potencia. Por ejemplo, en la parte marítima, hay una empresa mexicana llamada American Superconductors que están haciendo los prototipos. En la parte automotriz lo mismo, hay una empresa japonesa llamada Sumitomo que ya están fabricando la parte igual con los superconductores. Y en el aspecto ferroviario está lo mismo, básicamente se están creando ya varias herramientas, varios transportes como una fuente alternativa. ¿Y esto por qué? Por los avances al futuro. Ahí te voy a platicar un poco. ¿Estás de acuerdo que ahorita el crecimiento pues de la demanda energética, el envejecimiento de todos los materiales eléctricos que de años ya pasados, y bueno, la necesidad de ahorrar energía, los materiales básicamente, las fuentes renovables, si lo quieres ver así? Entonces, con esto se ha pensado, por ejemplo, pues en los dispositivos limitadores de corriente para poder prevenir fallas de la superconducción, es algo que se está planeando. También cables de superconductores de potencia para los generadores eólicos y también una mayor cantidad de energía eléctrica. ¿Para qué? Pues para las mayores ciudades que lo consumen más. Y bueno, también se está planeando mucho en el aspecto, lo que te decía, el transporte, en que se pueda sustituir todos estos materiales, todos estos elementos, porque son muy contaminantes básicamente el transporte, y esto puede ser una solución para que esto se reduzca básicamente. ¿Qué otras cosas? Generación de la energía, por ejemplo, reemplazar los artefactos de los reactores nucleares para que sea menos contaminante en esos aspectos, la separación magnética de materiales que se conocen como paramagnéticos y ferromagnéticos. Incluso algo interesante aquí es la limpieza de aguas contaminadas para que el agua tenga una mejor un estado, si lo quieres ver de esta forma. Y bueno, te voy a platicar rapidísimo de algunas de las ventajas que pues yo creo que ya te diste cuenta de varios que tienen los superconductores. Una de ellas es la transformación de la red eléctrica, lo que te mencionaba hace ratito, ¿no? La tecnología de los superconductores ofrece un mejor alambre y cables con menos pérdidas, básicamente, para una mejor pues fiabilidad, ¿no? Un mejor funcionamiento. De hecho, para el 2030 se está planeando básicamente que esta red eléctrica se sustituya por las nuevas de los superconductores. ¿Qué otra cosa? Las mejoras en las telecomunicaciones, que los celulares, el internet, la televisión, todo tenga una mejor señal, se vea de una manera más eficiente. Y la parte médica, lo que te decía, que todo el tratamiento médico básicamente tenga un mejor funcionamiento, se detecten bien todas estas ondas en el cuerpo, los problemas, para que en un futuro los problemas médicos más severos no tengan tantas complicaciones. Y bueno, pues para todo bien hay algo complicado aquí con los superconductores, y lo interesante aquí es que lo complicado es que funcionan a temperaturas muy bajas. Imagínate, un superconductor trabaja a temperaturas de menos 77 grados Kelvin. Imagínate, es la temperatura del nitrógeno líquido. Entonces ahí ya trae una consecuencia o un problema, porque no todos pueden pagar artefactos. Y bueno, como te había dicho, básicamente la industria no los utiliza porque el precio es demasiado caro. Entonces los científicos están encargándose de buscar formas para que los superconductores funcionen a temperatura ambiente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte para haberte platicado de los superconductores. Esperamos que haya sido de utilidad toda la información que te platicamos. La verdad es que es un tema bastante amplio. Es un tema que pues va a estar de moda, o está de moda últimamente, y en los próximos, vamos a ponerle 5 a 10 años, posiblemente todo lo que conocemos de la tecnología con los cables, los campos magnéticos, se innoven gracias a esto. Así que pues, de parte de mis compañeros y de tu servidor, agradecemos que te hayas dado este tiempo de escucharnos. Ojalá que te sirva la información, y pues bueno, nos estaremos viendo próximamente. Hasta pronto.